Hola, y me gustaría hablaros de lo que es un ataque de pánico. ¿En algún momento os habéis planteado qué es? O, quién sabe, en algún momento lo habéis sentido. Antes de empezar, para entender el ataque de pánico necesitamos entender también qué es la ansiedad. No sé si recordáis el vídeo anterior cuando hablábamos de la ansiedad, que como emoción pues no representa ningún problema, está allí para ayudarnos, es adaptativa y realmente es la emoción que nos pone en marcha para hacer frente a muchísimas situaciones que sin ella probablemente no podríamos afrontar del mismo modo. La ansiedad, si lo recordáis, tiene 3 canales de respuesta. Está el canal motor, que implica pues algún tipo de comportamiento motor, por ejemplo, ir a la nevera, morderse las uñas, mover más las piernas. Está el canal psicofisiológico, que es el que conocemos todos, ¿no? Sentimos taquicardia, sudoración a veces en las manos, a veces disnea, nos cuesta respirar, parece que el aire no nos llega lo suficiente, ¿no? O, por ejemplo, el corazón parece que se nos va a escapar, que nos cuesta tragar. Hay un montón de síntomas físicos que muchas veces relacionamos con esos procesos, ¿no? Con esa reacción de ansiedad, por decirlo de alguna manera. Y luego está el canal cognitivo, no sé si os acordáis, tiene que ver con los pensamientos, específicamente, por ejemplo, pues con las preocupaciones, ¿no? Es cuando anticipamos que va a pasar algo que potencialmente es amenazante y eso nos prepara para reaccionar ante una determinada situación, o cuando de alguna manera interpretamos, ¿no? Una consecuencia, algo relacionado, por ejemplo, con lo que nosotros muchas veces conocemos como los sí, ¿no? Y si pasa esto, y si se cae lo otro, y si a mi madre le pasa algo, y si no me coge el teléfono porque está enfermo, ¿no? Pues esas preocupaciones tendrían que ver con el canal cognitivo. Muy bien, pues un ataque de pánico es cuando esa respuesta de ansiedad, ¿vale? Sobre todo psicofisiológica, cuando esas señales físicas aparecen en un contexto en el que pensamos pues que no tendrían que aparecer, es decir, no es que aparezcan señales físicas propias de la ansiedad del tipo taquicardia o dificultad para respirar porque estemos hablando delante de 3.000 personas, por ejemplo, sino que no entendemos el por qué aparece eso y la tendencia es a interpretarlo de manera catastrófica, es decir, como yo no entiendo qué es lo que está pasando, de alguna manera me preocupo por si esto es peligroso, ¿vale? Es decir, es la interpretación catastrófica que hacemos de nuestras señales corporales, ¿vale? Cuando aparecen en un contexto que no está predispuesto situacionalmente, cuando no esperamos ponernos así. Entonces, claro, esa preocupación nos lleva a sentir que nos está pasando algo y no cualquier cosa. Una cosa grave, ¿no? Por eso muchas veces en nuestro primer ataque de pánico lo que hacemos es correr a urgencias. Pensamos que nos va a dar un infarto, que nos vamos a atragantar, a la gente que le cuesta respirar, ¿vale? Que nos vamos a marear y que nos vamos a desmayar, que nos vamos a volver locos y vamos a perder el control, ¿vale? Que nos vamos a ahogar, que vamos a pensar, ¿vale? Que esos síntomas son malos, muy malos. Entonces corremos a urgencias. Nos hacen prueba para descartar que no nos está pasando nada y para nuestro asombro pues nos acaban dando pues, o un tranquimacín o un ansiolítico y nos dicen que nos vayamos al psicólogo porque lo que hemos tenido ha sido un ataque de pánico, ¿de acuerdo? Eso es un ataque de pánico. Claro, ¿qué es lo que ocurre cuando esto sucede una vez? Pues ocurre que lo más probable es que vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos ido sin saber qué nos pasaba, pero con el miedo a esa respuesta ansiosa. Entonces, claro, ¿cuáles son las probabilidades de que nunca más en nuestra vida, o por lo menos en la próxima semana, no volvamos a sentir ninguno de esos síntomas? Muy bajas. Además, ya no solamente eso, sino que se pone en marcha como un proceso, ¿no?, de focalización, es decir, focalizamos la atención hacia cualquier cambio en nuestras señales corporales, es como que nos hacemos unos expertos, ¿no?, a la hora de chequear nuestro cuerpo, identificamos los cambios más diminutos, ¿no? Ante esos cambios, ¿qué ocurre? Pues que nos preocupamos porque lo relacionamos con lo que nos pasó en aquel momento y tenemos miedo de que vuelva a ocurrir. Además, nos damos cuenta de que cuanto más intentamos controlar el síntoma, más grande se hace. Y ahí es cuando nuestra manera de resolver el problema acaba convirtiéndose en el problema en sí mismo. Es decir, como ese control acerca del síntoma de alguna manera nos deja cada vez más vigilando más, ¿no?, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, cualquier cambio en nuestras señales corporales, etc. Poco a poco sucede que en nuestro día a día pues la gente nos dice que no nos preocupemos, que no pasa nada, que tenemos que estar tranquilos, como si nosotros pudiéramos controlar estar tranquilos, ¿no? Y nos damos cuenta de que cuanto más tranquilos intentamos estar, más grandes se hacen los síntomas, más aparecen. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Lo que está sucediendo no es un problema en cuanto a que la ansiedad sea peligrosa. El problema está en que tenemos tanto miedo a la respuesta de ansiedad
que de alguna manera intentamos controlarla y para conseguirlo focalizamos la atención en cualquier cambio, en una señal corporal, focalizamos la atención en las situaciones en las que aparece más y en las que aparece menos, focalizamos la atención en si nos levantamos bien, por ejemplo, por la mañana, ¿no? Entonces, claro, eso cada vez hace que estemos más pendientes de lo que sucede dentro, ¿no? Y menos de lo que está pasando fuera. Cada vez tenemos menos ganas de hacer cosas. Es una cosa un poco parecida, ¿no?, a lo que hablamos en el vídeo de la cuarta ola de coronavirus, es decir, la ansiedad y el estado de ánimo muchas veces van de la mano. Cuando sube uno, baja el otro. ¿Por qué? Pues por controlar aquello que de alguna manera nos asusta y nos da miedo, vamos dejando de hacer muchísimas cosas y claro, en la medida en la que vamos dejando de hacer, dejamos de disfrutarlas. Al final muchas personas con ataque de pánico se dan cuenta de que centran su vida en las señales corporales y cuanto más miran, más grandes se hacen, ¿vale? Hay una serie de procesos, ¿no? Cuanto más focalizamos la atención en una señal corporal, más grande la vemos, ¿de acuerdo? En el próximo vídeo intentaré comentar qué es lo que podemos hacer para poder trabajar todo esto. Hasta hoy lo único que quería era, de alguna manera, conceptualizar lo que implica, ¿no?, para ver si alguno de vosotros podéis sentir identificados. Y en el caso de que tengáis alguna pregunta, pues no dudéis en hacérmela, que yo estoy encantada de responderla y así pasamos a la sesión siguiente. Un abrazo y muchas gracias.